Bienvenidas y bienvenidos. Una asociación civil pide medidas precautorias al Instituto Nacional Electoral. El asunto llegó a Sala Superior. Acompáñame a ver las sentencias a debate. Ya tenemos en el estudio al doctor Mauricio del Toro, quien es especialista en Derecho Electoral y Derechos Humanos. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias. Y también nos acompaña Alexandra Avena, quien es secretaria de Estudio y Cuenta de la ponencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Bienvenida, Alexandra. Gracias. Pues si nos regalas una reseña de este asunto, por favor, Alexandra. Sí, bueno, este asunto se da en el marco de la constitución de nuevos partidos políticos y de agrupaciones que buscan obtener su registro como partidos políticos. Hay una agrupación que se conoce como Nosotros, que está tratando de obtener su registro. Aquí el caso, o lo que ocurrió, fue que la asociación civil, que se denomina Nosotros por la Democracia, presentó un escrito ante el INE donde le solicitaba esencialmente que tomara las medidas necesarias para que se pudiera evitar en última instancia que esta agrupación se registrara con el nombre de Nosotros, porque desde su perspectiva o la preocupación de la asociación civil era que podía existir una confusión entre la agrupación política y la asociación civil, y esto vulneraría en primer lugar pues el derecho al nombre, a la imagen, a la reputación, todo esto en relación con el derecho de afiliación de la misma asociación civil, pero además también estaba la preocupación, o existe la preocupación de que se vulneren los derechos político-electorales y los derechos de afiliación política de determinados ciudadanos que en su momento quisieran afiliarse a la agrupación política pensando que se trata de la asociación civil, y también los derechos de los mismos simpatizantes de la asociación civil al hecho de que se les confundiera o se les identificara como pertenecientes a este partido político. Entonces lo que solicitaban al INE era la adopción de medidas para que esto no pasara, para evitar esta confusión. Y bueno, el INE contestó que no tenía esa facultad. Contestó que lo más que podía hacer era asegurarse de que se cumpliera con los requisitos legales que establecen para la constitución de partidos, pero que no tenía los alcances de regular este tipo o de tomar medidas pertinentes que evitaran esta confusión, ni tampoco de regular aquello que no estuviera expreso en la ley de partidos y en la legislación aplicable. En contra de esta respuesta es que viene la asociación civil ante la Sala Superior. Mantiene esta misma preocupación y lo que nos está diciendo es que la respuesta del INE fue indebida, estuvo mal motivada, estuvo mal fundamentada, no fue exhaustiva, y que además el INE sí tiene las facultades para tomar medidas necesarias para evitar pues esta confusión. El problema que se nos presenta en esta sala es precisamente eso, determinar si el INE tiene esa facultad o no. Súper interesante porque además me parece, a mí me gusta mucho esta interdisciplinariedad del derecho electoral, como pues todo este derecho civil que tiene que apoyar a la constitución de asociaciones civiles, y luego pues toda esta cuestión de la marca, el nombre y estas cuestiones se traslada después a un asunto electoral. Mauricio, ¿qué te gustó, qué no te gustó esta sentencia? Sí. Bueno, creo que esta sentencia nos pone en contexto esta construcción judicial del derecho electoral en tres aspectos al menos que son significativos. El primero ya lo habías mencionado, la cuestión de interdisciplinariedad del sistema electoral, digamos del derecho electoral, pero de sus contornos, ¿no? No solamente es una cuestión estrictamente de derechos político-electorales, sino que está inserto en una problemática social o en una situación social más compleja. Eso es un primer aspecto que lo ilustra muy bien este asunto. Otro es las diferentes dimensiones de lo que son los derechos político-electorales, su dimensión individual, su dimensión social, su dimensión cultural, colectiva, que abarca en este caso aspectos, por ejemplo, como es si la asociación civil, Nosotros por la Democracia, en tanto colectivo, tiene algún derecho político electoral que pueda ser defendido ante los tribunales electorales. A la vez están los integrantes de esta asociación que buscan de alguna forma una protección a sus derechos individuales respecto de su participación en la agrupación frente a los partidos políticos y la sociedad en general. Y después están los derechos de las otras organizaciones que pretenden, particularmente la que pretende constituir como partido político con el nombre de Nosotros, y la sociedad en su conjunto que pretende, en este caso, se pretende evitar la confusión, el posible error,
garantizar la certeza en estos procesos. Entonces vemos esta panorámica interesante. Hay otra perspectiva que me parece destacada en la sentencia, que es la dimensión preventiva del derecho electoral. Tenemos normalmente como tribunales una función resarcitoria, una función sancionatoria, una cuestión declarativa respecto de validez de los actos electorales, pero esta sentencia, como algunas otras, tiene la particularidad que echa luz sobre la dimensión preventiva y esta necesidad de que las autoridades tomen acciones antes de que las circunstancias ya se vuelvan irreparables o generen una serie de consecuencias que a la postre pueden generar vulneración a otros principios de otros derechos. Entonces creo que son aspectos significativos de la sentencia que en este primer momento yo destacaría. Me gusta esta parte que hablas de la composición, ¿no? Cómo el tribunal también tiene que ser propedéutico en ese sentido y también esta cuestión de cómo coalicionan distintos derechos, ¿no? El derecho de la asociación civil, el derecho de quien quiere ser partido político, el derecho de los miembros en singular, muy interesante. Decías que, bueno, la Sala Superior la tuvo difícil, ¿no? ¿En qué sentido fue, digamos, el fallo, ¿no? Bueno, se concluyó que el INE sí tiene las facultades para tomar de manera preventiva pues, las medidas a fin de evitar pues, esta confusión. Principalmente, y lo que a partir de donde se construye es precisamente de lo que ya comentaba Mauricio, del derecho de asociación y de afiliación partidista, tanto de la asociación civil como persona moral, como de los integrantes de esa asociación civil o de las personas que en algún momento pretendan registrarse o afiliarse al partido político. Y lo que se construye es precisamente esta vertiente positiva del derecho de afiliación y la vertiente negativa. La positiva es el hecho de que yo libremente puedo asociarme, permanecer o renunciar a una agrupación, y la vertiente negativa es que tengo ese derecho de que no se me incluya o no se me afilie sin mi propio consentimiento. Y creo que de ahí es donde se desprende que existe la facultad, o sea, que existe esta obligación para proteger los derechos político-electorales de todas las personas, incluida la persona moral, en sus dos vertientes, y que además precisamente esta confusión que se puede generar y que puede generarse tanto hacia la ciudadanía como a los simpatizantes de ambas de la agrupación política o de la asociación civil, pues también garantizan o vulneran los principios constitucionales en materia electoral, como es el hecho de la certeza o como es la facultad que tiene el INE de ofrecer pues todas las condiciones o toda la información disponible para que la ciudadanía pueda en su momento emitir un voto razonado e informado, y esta confusión, o lo que se razona en la sentencia es que esta confusión pues obstaculiza esos principios constitucionales, de forma que el INE sí tenía un deber de procurar pues que hubiera una situación de no confusión o de conocimiento o de certeza, y por lo tanto como no se daba con esta agrupación denominada nosotros y como existe esa posible confusión, pues existía o el INE tiene la facultad de tomar esas medidas, y eso fue lo que resolvimos. Está bien, y es que además, haciendo un ejercicio de empatía, yo me imagino que pertenezco a una asociación civil y de repente me avisan que va a ser partido político y quizá yo estoy afiliado a otro partido político y entonces resulta que voy además vía esta asociación civil participar de otra manera, sí genera confusión, genera hasta ansiedad, no sé, o sea, el ejercicio de derechos políticos electorales es complejo de por sí, y después esto pues, le añade más complejidad, ¿no? Mauricio, en tu perspectiva de estos tres puntos que mencionabas, ¿cuál destacarías que es el más importante, digamos? Bueno, yo creo que habría que entretejerlos necesariamente. En un primer aspecto destacaría que este asunto, claro, uno podría decir, hay muchas formas de defender el nombre de una asociación civil y no es la materia electoral el escenario. La ley de partidos establece que los partidos políticos y las asociaciones que pretendan constituir como partidos políticos no podrán tener un nombre similar a otro partido político. No establece aspectos relacionados con otro tipo de entidades. Entonces ese es un primer dato que es significativo, es un hecho novedoso y límite, porque la ley no dice nada al respecto y tampoco es que sea ambiguo en ese aspecto, deja claridad en términos de que no debe tener un nombre, debe tener un nombre distinto al de otros partidos políticos. Por otro lado, hay una prohibición que establece que las agrupaciones distintas a las electorales no deben participar
en el ámbito electoral, digamos, ¿no? Y tenemos el caso de asociaciones civiles o empresas mercantiles y diferentes prohibiciones en diferentes ámbitos de la regulación electoral que para garantizar la legalidad, la objetividad, la certeza y otro tipo de principios, se impide o se prohíbe este tipo de participaciones. Y además están los derechos de participación política, de asociación, que ya comentaba también Alexandra, en términos de decir hasta qué punto esta asociación civil que se hace llamar nosotros, porque realmente se llama nosotros por la democracia, no nosotros. La asociación que pretende su registro como partido político, cuando obtenga ese registro se llamará nosotros, ¿no? Entonces, estos dos aspectos también eran aspectos, o son aspectos que pueden debatirse en términos de decir, pues no hay una identidad en el nombre. Entonces, lo que parece que habría que resolver o que se resolvió fue tejer un poco más a fondo qué significa esta certeza. ¿Y ante quién se da esta certeza? Porque lo que se pretende no es solo salvaguardar el nombre de una asociación civil, como podría ser, bueno, digamos, alguna marca, ¿no?, comercial, que también algún partido quisiera poner el nombre de una marca comercial, ¿en dónde tendría que litigarse? Habrá quien diga, bueno, usted tendrá un foro distinto al electoral porque tiene que ver con propiedad intelectual, con marcas, con patentes, en fin, con una serie de otro tipo de derechos que también se protegen. Por el otro lado está este aspecto interdisciplinar que vemos, al menos metodológicamente, que es que se protege dentro del ámbito de las personas, tanto jurídicas como morales, el derecho al nombre, a la identidad que los caracteriza, con distintos matices. Unas son las personas morales, el nombre y parte de sus atributos de la personalidad, y por el otro lado está el nombre distintivo de asociaciones, marcas, que tiene que ver con sus identidades, pero también con aspectos de su propio patrimonio que pueden defender por lo que eso implica el uso de este nombre. Y ahí está esto que se denomina en términos anglosajones el branding, el naming y estas cuestiones que no son ajenas a lo electoral, que se han utilizado en otros países con ánimo de beneficiarse o tratar de utilizar la propaganda para algún tipo de asimilación inconsciente, no necesariamente consciente, psicológica, ¿no?, en términos así. Bueno, ya hubo un caso también aquí en el tribunal en este sentido, en donde se debatió si se pueden o no utilizar marcas por candidatos o no, pero eso es otro aspecto, pero relacionado a este aprovechamiento de estos nombres. Aquí en este caso se confrontan dos tipos de derechos electorales, políticos, que son la asociación política y sus fines. Y se coincide que como la asociación nosotros, dentro de sus objetivos, dentro de sus funciones estatutarias que tiene, está la promoción de la acción política, en algunos otros aspectos está el cuestionamiento a los partidos políticos, también la posibilidad de que reciban financiamiento para sus propios proyectos encaminados a la transparencia, en fin, actividades que tienen una conexión con las actividades de los partidos, es que se considera que sí hay una similitud en la actividad. Entonces, no es que estemos hablando de una asociación civil que no tiene nada que ver, que podría discutirse o no, si a una asociación que no tenga nada que ver, un partido puede tomar ese nombre. A lo mejor estaríamos en otra discusión, igual y a lo mejor llegaríamos al mismo resultado, pero en este estábamos ante una asociación que sí tenía un vínculo con la acción política y con el ejercicio de una dimensión de los derechos políticos electorales. No querían participar ellos directamente como partidos, no querían participar en elecciones, pero sí participan como observadores y con alguna serie de aspectos así. Tampoco es que nosotros fuera, desde mi perspectiva, una asociación conocida por todo el mundo, como Amnistía Internacional o como alguna ONG muy grande o una agrupación muy grande, no, pero tenía un reconocimiento incluso por la propia autoridad administrativa, porque había colaborado con ella en algunas otras tareas y tenía una presencia significativa entre sus propios miembros. Entonces, esto fue lo que se toma en cuenta en la sentencia para considerar que esta prohibición de uso de un nombre distinto a los partidos políticos abarcaba al de otras agrupaciones que tengan una actividad que pueda resultar similar o equiparable o dentro del ámbito del derecho electoral, de los derechos político-electorales. Entonces es un dato significativo, me parece, también de la sentencia. Muy bien. Si les parece, vamos a una pausa y seguimos comentando sobre estos temas. Estamos en las sentencias a debate. No le cambie, volvemos.
Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya estamos de regreso, vamos ahora con Alexandra a preguntarle un asunto grande, complejo, novedoso, decía Mauricio, pero bueno, al final de alguna forma sencillo, aunque hubo un voto particular, ¿no? Nos comentabas. Sí, justo coincide con lo que decía Mau. O sea, sí es cierto que es un caso como un poco en el límite, porque sí es cierto que la ley de partidos pues no prevé estos supuestos y es lo que sostiene la postura minoritaria, de que son asociaciones o es una asociación que está totalmente ajena al campo electoral. Y en principio sería cierto, pero también lo que decía Mauricio, o sea, al final sí, o sea, una cosa es como en papel, quizás sí son distintos, se manejan en ámbitos distintos, pero en la práctica y en la vida real pues tampoco podemos como ser un poco ciegos a esa situación de que pues al final la asociación sí se involucraba o sí se involucra activamente en el ejercicio de los derechos políticos electorales, quizás desde una perspectiva un poco más amplia, pero sí incide y entonces sí podría existir esa confusión que creo que sí tendríamos que hacer algo al respecto y no podríamos mantenernos ciegos a ella. Entonces, y si en el voto particular, por ejemplo, se razona que pues estamos creando un nuevo supuesto o un nuevo requisito adicional, podría ser o se podría leer así, yo creo que no, yo creo que sí se desprende esta obligación o este requisito de una interpretación de todas las obligaciones que tiene el INE, pero sí me llama la atención o sí me parece relevante que como nosotros como autoridad o como sala superior tampoco nos podemos mantener como ajenos a lo que en la vida real está pasando. Y lo que está pasando es que existe una asociación civil que sí ejerce o que sí está involucrada en los derechos político-electorales y por otro lado está una agrupación que pretende constituirse como partido y sí me parece relevante o sí me parece importante hacer algo. Al final esta asociación civil pues se ha mantenido apartidista y se ha mantenido apartidista por un motivo. Entonces, al momento en que se hace uso de su nombre y quizás o sea, no era la intención de la agrupación, pero sí sucede o puede llegar a suceder, pues creo que sí estaríamos en la necesidad de hacer algo al respecto. Yo igual coincido en ese aspecto. Creo que finalmente el Tribunal Electoral en eso ha sido vanguardista, el acceso a la justicia, le ponen este asunto, decide revisarlo, es mejor revisarlo y determinar algo a decir no hago nada y deja en estado de indefensión estos derechos políticos. Me parece que está bien y así analizamos pues, estos contornos a los que se refería Mauricio. ¿Alguna otra cosa que agregar, Bueno, Mauricio? quizá dos aspectos. Uno, en términos de la propia sentencia y del propio voto, por ejemplo, se alude, de la propia sentencia se sobresee el asunto de los derechos de el que viene a título personal, el propio representante viene por su propio derecho y por el de la asociación, se sobresee el de él, porque se dice que se va a conocer los derechos de la asociación, pero al final también se protegen los derechos de los asociados. Entonces ahí hay una tensión, digamos, al interior del propio documento, sentencia, que bueno, es menor porque son los mismos planteamientos y al final la solución se equipara, pero sí es significativo porque es una defensa y una protección indirecta de una situación de personas que no están vinculadas. Al proteger la certeza y al garantizar que no haya esta confusión, pues está protegiendo no solo a la agrupación y a sus miembros, sino al conjunto de la sociedad. Y es un aspecto importante del derecho electoral, que su dimensión social o colectiva a veces se manifiesta en aspectos de derechos individuales de un candidato o de un partido, pero a la vez se protegen otros derechos. También hay un aspecto en el propio voto, se destaca que alguna incongruencia respecto de que se dice qué va a hacer el INE. Y dentro de las cosas que va a hacer el INE debe de recabar mayor información para analizar el contexto de estas nomenclaturas, de estos nombres y de las propias asociaciones y ver si existe realmente un riesgo real e inmediato que deba protegerse por mecanismos de la autoridad que eviten un daño, ¿no? Una lesión anterior. Y el voto dice, bueno, ya la sentencia va diciendo a lo largo de sus apartados que existe esta similitud y que puede haber esta confusión. Esto tiene dos lecturas. Uno, en efecto, creo que la sentencia sí, una lectura
general llevaría a concluir que la propia sentencia ya alude a que haya esta confusión. Otra es que en estos casos es necesario adentrarse un poco a la cuestión material para poder tener perspectiva de juzgar. Y es preferible, desde mi punto de vista, mandar a la autoridad administrativa por si hay elementos que la autoridad judicial no tiene en el expediente, que pueda verlo una vez que, como lo ordena la propia sentencia, se notifique a las partes. Entonces, eso es mejor desde mi punto de vista, aunque aquí hay elementos para advertir que puede haber alguna confusión, para tener la certeza y salvaguardar los derechos de las partes, es mejor que la autoridad administrativa recabe las opiniones de las partes, lo que tengan que decir, y después haga un análisis en el contexto. Y estos son los datos que pide, porque también la sentencia se limita no a cualquier tipo de circunstancias, sino a aquellas donde exista realmente un riesgo real, inmediato, de afectación de los derechos de una asociación, y cuando esta asociación tenga una esfera de influencia que que incida en el actuar de los partidos y de la materia electoral. Estos son los dos datos significativos. Hay un último aspecto que destacaría, que es la sentencia exige que sea a instancia de parte, porque se entiende que es una protección a un derecho particular de una persona jurídica. Aquí podría alguien pensar, ¿y si es de oficio? ¿Y si manifiestamente la autoridad advierte que existe alguna asociación que tiene una gran prestigio y un partido, una organización que pretende constituir como partido, pretende su nombre? ¿Es necesario que esta asociación se manifieste? ¿Y qué pasa si esta asociación tiene intereses para no manifestarse porque le conviene que otro partido aproveche su nombre en ello? Esto choca con la otra intención de proteger al electorado, de no confundir. Puede ser que no se salva, que dado que la parte no esté interesada en proteger sus derechos, pues no se protejan sus derechos. Pero ¿dónde queda esta otra dimensión? Entonces sí cabría reflexionar sobre aquellos casos, quizá nunca se den, quizá en algún caso futuro, en donde esto sea una circunstancia que la propia autoridad deba velar, porque la función preventiva de la autoridad no solamente está en función, desde mi perspectiva, a los derechos propios de las partes, eso claro, pero la función preventiva es justo la necesidad de proteger el interés social. Y yo ya como autoridad puedo prever qué situaciones me van a generar un riesgo a los derechos de la población, de la ciudadanía, pero también al propio contexto del derecho electoral. Y por eso es significativo, me parece, repensar el alcance de estos derechos en estas dimensiones que ya he aludido y reiterado, como esta dimensión preventiva que a mí me parece muy necesaria en estos momentos de la circunstancia, cómo se mueve el derecho electoral y de la necesidad de proteger estos otros derechos que están en juego. Pues muchas gracias, se nos agotó el tiempo, pero yo les agradezco mucho porque además aportaron muchas cosas novedosas al análisis de estas sentencias y del derecho electoral. Espero tenerlos de nuevo en este programa. Gracias. Muchas gracias. Pues el derecho electoral constantemente se está redefiniendo, se está ampliando de alguna manera y esto es importante. Las sentencias a debate nos acompañan a conocer más de tu derecho electoral.